Mi nombre es Claire. Tengo 28 años. Y esta Navidad, mi familia finalmente descubrió que no soy el fracaso del que les gusta susurrar. Para cuando mi mamá levantó su copa y anunció a toda la mesa que mi hermana acababa de comprar una casa preciosa, yo ya sabía que esta cena iba a terminar mal. El pavo todavía humeaba cuando ella se reclinó en su silla, lo suficientemente alto para que todos la oyeran, y dijo: «Tu hermana acaba de comprar una casa preciosa. ¿Cuándo vas a sentar cabeza por fin?» Mi hermana ni siquiera intentó ser sutil. Sonrió con aire de suficiencia por encima de su copa de vino y añadió: «Sí, Claire, cuando vas a madurar y a encarrilar tu vida». La habitación se quedó en silencio, esperando que me lo tomara a broma como siempre hacía. En lugar de eso, sonreí. No la sonrisa educada a la que estaban acostumbrados, sino el tipo de sonrisa tranquila que pones cuando guardas un secreto que nadie en esa habitación merece. Miré a mi mamá y le dije: «Ya lo hice. Solo que no invité a nadie que duda de mí». Su cara se puso roja tan rápido que fue casi cómico, y todos los tenedores se congelaron a medio camino de la boca mientras todos me miraban como si me vieran por primera vez. Si crees que esa frase salió de la nada, no fue así. Fue construida sobre años de ser ignorada, menospreciada y comparada con una hija predilecta a la que nunca podría superar. Quédate conmigo hasta el final y te mostraré cómo la hija invisible compró su propia casa al contado, convirtió la cena de Navidad en un ajuste de cuentas y finalmente se alejó de una familia que nunca creyó que ella fuera suficiente. Esa mesa de Navidad fue solo el acto final. La historia realmente comenzó hace años en un tranquilo suburbio a las afueras de Chicago, en una casa donde mi mamá, Linda, decidió desde el principio quién iba a ser la estrella de la familia, y esa nunca fui yo. Mi hermana mayor, Vanessa, es 4 años mayor que yo. Fue la primogénita, la guapa, la artista nata. Si había una habitación, Vanessa sabía cómo entrar en ella como si fuera un escenario. Mi papá, Robert, trabajaba muchas horas como ingeniero estructural, siempre metido en algún proyecto, siempre con una fecha límite. Así que la mayor parte de la crianza diaria recaía en mi mamá. Y mi mamá dejó dolorosamente claro que Vanessa era la protagonista y yo solo era el fondo. Todavía recuerdo el año en que Vanessa ganó un concurso de baile local. Mi mamá lo dio todo. Organizó una gran fiesta en nuestra sala de estar con un pastel gigante en forma de trofeo, globos por todas partes y parientes apiñados en cada rincón tomando fotos de Vanessa como si acabara de ganar una medalla olímpica. Mi tía Donna no dejaba de decir lo orgullosa que estaba. Nuestra prima Mía, su hija, se paró a mi lado y susurró: «Esto es mucho para un trofeo de plástico». Pero mi mamá estaba radiante. Ese mismo año, yo gané el primer premio en un concurso de escritura estatal. No hubo fiesta, ni globos, ni pastel. Mi mamá echó un vistazo al certificado mientras cocinaba y dijo: «Qué bien, Claire, pero mira lo que está haciendo Vanessa». Sostuvo una foto de mi hermana con su disfraz brillante como si ese fuera el único logro que importara. Momentos como ese nunca cesaron. Cuando tenía 10 años, habíamos planeado un picnic familiar que yo había estado esperando con ilusión durante semanas. La mañana del evento, mi mamá entró en mi habitación y dijo: «Tenemos que cancelarlo. Vanessa necesita un vestido nuevo para el baile de graduación y la oferta es hoy». Dije: «Podríamos ir después o mañana». Pero ella lo descartó con un: «Las cosas de tu hermana son más importantes ahora mismo». En otra ocasión, tuve un recital de piano para el que había practicado durante meses. Miré hacia el público, buscando la cara de mi mamá, pero su asiento estaba vacío. Más tarde, me enteré de que se lo había saltado porque Vanessa tenía un partido de voleibol. Y según ella, tu hermana me necesita más. La gente cuenta con ella. No importaba lo que yo hiciera. Siempre quedaba en segundo lugar. Yo era la niña tranquila que amaba los libros y los cuadernos, la que se sentaba en un rincón durante las fiestas familiares mientras todos rodeaban a Vanessa preguntándole por sus amigos, sus aficiones, sus planes. Después de cada reunión, cuando el ruido finalmente se calmaba, Mía me encontraba. Se sentaba en el borde de mi cama o a mi lado en el porche trasero y decía: «No tiene ni idea de lo que se está perdiendo contigo». Ayudaba, pero no cambiaba el hecho de que dentro de esa casa, me sentía como una sombra. Mi mamá estaba ocupada puliendo el foco de Vanessa mientras actuaba como si yo debiera estar agradecida solo por estar cerca.
¿Alguna vez has crecido dándote cuenta de que en tu propia familia, no eres a quien animan? Solo eres a quien esperan que se quede en silencio y aplauda a otra persona. Para cuando llegué a finales de la adolescencia, el favoritismo ya no se trataba solo de trofeos y atención. Se trataba de dinero y oportunidades. Cuando Vanessa terminó la preparatoria, mi mamá, Linda, la sentó en la mesa de la cocina con una pila de folletos de un colegio comunitario cercano. Le dijo: «Queremos que te quedes cerca, cariño. El colegio comunitario es perfecto para ti. Te mantendrá estable y rodeada de gente que conoces». Lo que realmente quería decir era: «Te quiero cerca de mí». La matrícula, los libros, el dinero para la gasolina, todo estaba cubierto. Vanessa iba de clase en clase, de fiesta en fiesta y a cualquier nuevo grupo de amigos al que se uniera ese semestre. Mi mamá lo llamaba hacer contactos. Cuando fue mi turno, el tono cambió por completo. Les dije a mis padres que quería ir a una universidad estatal y estudiar marketing digital porque me encantaba la mezcla de creatividad y números. Mi mamá apenas levantó la vista de su teléfono. «Eso es caro, Claire. Quizás deberías pensar en algo más pequeño, ya sabes, algo más práctico». Mi papá, Robert, murmuró algo sobre becas mientras salía corriendo por la puerta, llegando ya tarde a otra visita de obra. Y eso fue todo. Nadie me sentó con folletos ni prometió cubrir nada. Así que me metí en internet, llené formularios de becas hasta que me ardieron los ojos y acepté un trabajo a tiempo parcial en una cafetería local. Aprendí a vaporizar leche, a sonreír a clientes groseros y a hacer los deberes durante mis descansos de 10 minutos. Cuando llegó mi carta de aceptación de la Universidad de Illinois con un paquete de ayuda financiera adjunto, mi mamá dijo: «Bueno, si ellos pagan, entonces supongo que puedes ir». Vanessa se quedó en la ciudad, se matriculó en el colegio comunitario, y como era de esperar, pasó más tiempo en bares y fiestas que en clases. Aún así, cada vez que aprobaba una clase, mi mamá lo hacía sonar como un milagro. Cuando Vanessa finalmente terminó su título de asociada y consiguió un trabajo de ventas en una tienda de ropa en la ciudad, mi mamá reservó una gran cena en un buen restaurante italiano del centro. Invitó a la familia extendida, pidió aperitivos para la mesa e hizo un brindis sobre lo orgullosa que estaba de su primogénita. Mía y yo chocamos nuestros vasos de refresco y compartimos una mirada. Unos meses después, me gradué de la universidad con honores. Crucé el escenario, escuché mi nombre y sentí el peso de cada noche en vela y cada turno doble en la cafetería. Después de la ceremonia, mientras mis amigos se tomaban fotos de grupo con sus familias, revisé mi teléfono. Había un breve mensaje de texto de mi mamá: «Felicidades, cariño. Tu hermana está hasta arriba en el trabajo. Deberías llamarla y contárselo todo». Sin cena, sin brindis, sin celebración familiar. Dolió, pero también me aclaró algo. Si esperaba que mi familia me celebrara, iba a esperar para siempre. Después de la graduación, me mudé a un pequeño apartamento en Chicago. Las paredes eran delgadas, las ventanas tenían corrientes de aire y la cocina apenas era lo suficientemente grande para una persona, pero era mío. Conseguí un trabajo de nivel inicial en una pequeña agencia de marketing, el tipo de lugar donde haces de todo porque no hay nadie más para hacerlo. Gestioné redes sociales, escribí textos publicitarios, saqué informes y me quedé hasta tarde viendo tutoriales sobre campañas que realmente funcionaban. Vivía de comestibles con descuento de grandes almacenes, aprendí a cocinar comidas básicas con aplicaciones de recetas y rastreé cada dólar en una hoja de cálculo. Mi mamá llamaba a menudo, pero las conversaciones siempre volvían a Vanessa. «Tu hermana acaba de recibir una nueva bonificación. Tu hermana podría conseguir un ascenso. Tu hermana está pensando en mudarse a un barrio mejor». Las pocas veces que intenté compartir algo sobre mi vida, ella decía: «Eso está bien, pero ¿has oído lo que está haciendo Vanessa?». Después de un tiempo, dejé de ofrecer detalles. Dejé que asumiera que simplemente estaba saliendo adelante, apenas manteniéndome a flote, como siempre me había imaginado. En cambio, volqué mi energía en el trabajo. Porque cuando tu propia familia te trata como el plan de respaldo, a veces la única opción que te queda es volverte tan sólida por tu cuenta que la opinión de nadie pueda tocarte. Simplemente no sabía todavía cuán lejos me llevaría realmente esa determinación o cuánto importaría en una noche de Navidad unos años más tarde. El punto de inflexión llegó en una fría noche festiva 3 años antes de esa cena de Navidad,
cuando todavía me importaba lo que mi mamá pensaba de mí. Acababa de terminar mi primer proyecto realmente grande en la agencia, una campaña para una marca local de tamaño mediano que quería llegar a clientes más jóvenes en línea. Lo había puesto todo en ello, noches largas, fines de semana, aprender nuevas herramientas, probar ideas. Cuando llegaron los números y vimos que las ventas aumentaron casi un 30%, mi jefe aplaudió en medio de la oficina. Me llevó a una pequeña sala de conferencias y dijo, Claire, este es el tipo de trabajo que consigue ascensos a la gente. Volví a casa esa semana sintiendo que quizás, solo quizás, finalmente estaba construyendo una vida que importaba. Así que, cuando mi mamá insistió en que fuera a casa para la cena festiva, dije que sí. Una parte de mí quería mostrarle que no solo estaba sobreviviendo a duras penas en la ciudad. Quizás todavía esperaba que finalmente estuviera orgullosa de mí. La casa se veía igual que siempre. Luces cálidas, el olor a comida, mi mamá moviéndose por la cocina como un general. Vanessa llegó tarde, por supuesto, entrando con un nuevo peinado, botas nuevas y una nueva historia sobre sus compañeros de trabajo. Abrazó a mi mamá primero, luego me dio un rápido abrazo de lado como si yo fuera una conocida lejana, no su hermana. Todos nos sentamos alrededor de la mesa, con los platos llenos, la conversación rebotando. Mi tía Donna me preguntó cómo iba el trabajo y, por una vez, mi mamá no interrumpió. Tomé aire y empecé a compartir. Les conté cómo la campaña que lideré se había vuelto viral en las redes sociales, cómo el cliente había extendido su contrato, cómo la agencia estaba hablando de usar mi estrategia como plantilla para futuros proyectos. Los ojos de mi prima Mía se iluminaron. Eso es enorme, dijo. Eso es como algo de carrera de verdad, no solo un trabajo. Me reí, un poco tímida, pero orgullosa. Admití que había recibido una bonificación. Nada del otro mundo, pero suficiente para sentir que estaba avanzando. Por unos segundos, la mesa estuvo realmente en silencio, todos escuchando. Entonces mi mamá inclinó la cabeza y sonrió, pero no a mí. Se giró hacia Vanessa y dijo, hablando de avanzar, ¿oyeron todos lo del coche nuevo de Vanessa? Acaba de comprarse un todoterreno, de esos bonitos, para poder ir al trabajo más cómodamente. La conversación se apartó de mí como una banda elástica. Mi tío preguntó por el modelo. Mi tía preguntó por el color. Mi mamá presumió del buen trato que habían encontrado. Vi cómo el foco de atención se deslizaba de mí y aterrizaba justo donde siempre lo hacía, en Vanessa. Mía me lanzó una mirada a través de la mesa, del tipo que decía, vi eso. Lo siento. Más tarde esa noche, mientras limpiábamos, mi tía Donna me encontró en el pasillo. Tu mamá solo quiere que seas feliz, dijo en ese tono cuidadoso que la gente usa cuando sabe que está a punto de decir algo que no te gustará. Quizás no te centres tanto en el trabajo. Los hombres quieren a alguien que pueda equilibrar la carrera y la familia. Vanessa es buena en eso. Ella no resulta intimidante. No querrás ponértelo difícil más tarde. Me quedé allí de pie sosteniendo una pila de platos, escuchando ese viejo guión una vez más. Trabaja demasiado y lo estás haciendo mal. No trabajes lo suficiente y eres una decepción. De cualquier manera, yo siempre era la que necesitaba ajustarse. En el camino de vuelta a mi apartamento esa noche, mi mamá vino conmigo. La calefacción de mi coche hacía un leve sonido de traqueteo, y las luces de la ciudad pasaban borrosas por el parabrisas. Ella miró al frente y dijo, sabes, tu hermana realmente está encarrilando su vida. Coche nuevo, trabajo estable, un buen hombre. Deberías pensar en sentar cabeza también, Claire. No te estás volviendo más joven. Algo en mí hizo clic en ese momento. Un sentimiento tranquilo y sólido. Me di cuenta de que podría perseguir su aprobación durante los próximos 10 años y aún así terminar en esta misma conversación, todavía siendo comparada con Vanessa como si estuviéramos en una competencia retorcida en la que nunca me inscribí. Así que dejé de jugar. Dejé de darle actualizaciones detalladas sobre mi vida. En el trabajo, me esforcé el doble. Si nadie en casa iba a verme, me aseguraría de que la gente en el mundo real lo hiciera. Durante los 2 años siguientes, pasé de puestos junior a gestionar cuentas más grandes. Aprendí a convertir tendencias en estrategia, a presentar propuestas a clientes, a liderar un equipo.
Nuestra agencia consiguió algunas marcas nacionales, y me encontré en reuniones con personas de las que antes solo leía en artículos especializados. Finalmente, mi título cambió a directora creativa en varias campañas importantes, y mi sueldo empezó a reflejar las horas que había invertido. También empecé a invertir, lentamente al principio. Leí sobre fondos indexados y crecimiento a largo plazo, descargué un par de aplicaciones de inversión y configuré transferencias automáticas. Mientras otras personas de mi edad publicaban fotos de bares caros y viajes de fin de semana, yo estaba poniendo dinero en cuentas que no tocaba y viviendo como si todavía estuviera sin un céntimo. Mientras tanto, Vanessa saltaba de un trabajo a otro, de vendedora en una tienda de ropa a asistente en una pequeña oficina a algún tipo de coordinadora de eventos. Cada vez que cambiaba de rol, mi mamá lo presentaba como algo valiente y aventurero. Tu hermana no tiene miedo de probar cosas nuevas, decía, como si eso compensara la inestabilidad. Cuanto más se estabilizaba mi propia vida, más empezaba a ver realmente las grietas en la imagen perfecta de Vanessa. Siempre tenía zapatos nuevos, aparatos nuevos, peinados nuevos, viajes nuevos. Pero de alguna manera siempre llamaba a mi mamá, pidiendo un poco de ayuda hasta el próximo sueldo. Mi mamá suspiraba y se quejaba de estar cansada, pero el dinero siempre salía. Me mantuve en silencio, observando, y haciendo los cálculos en mi cabeza. No cuadraba. Aún así, mantuve mi distancia. Construí mi carrera, mis ahorros, mi vida. Me dije a mí misma que no era asunto mío cómo Vanessa y mi mamá manejaban su dinero. Solo rompí esa regla el día que mi mamá llamó para anunciar la gran noticia, la que me arrastraría de vuelta a su foco de atención, les gustara o no. Dijo que Vanessa finalmente iba a comprar una casa, y que toda la familia se reuniría para celebrarlo. Mi mamá convirtió la noticia de la casa de Vanessa en un evento en toda regla antes de que se hubiera movido una sola caja. Un par de semanas después de esa llamada telefónica, envió un mensaje al chat grupal de la familia en mayúsculas sobre una parrillada en el patio trasero para celebrar la aprobación de la hipoteca de Vanessa, como si a mi hermana le acabaran de entregar las llaves de toda la ciudad. Cuando llegué a casa de mis padres ese sábado, había globos en forma de casitas atados a la valla y un gran recorte de cartón de una llave apoyado en la mesa del patio. Mi mamá incluso había encargado un pastel con "Felicidades por tu nuevo hogar, Vanessa", escrito con glaseado en bucles. Vanessa estaba en medio de todo, con una bebida en la mano, describiendo el lugar como si fuera un palacio. 3 dormitorios, un sótano terminado, un pequeño patio bonito, a solo 20 minutos del lago, perfecto para futuros hijos y para organizar las fiestas. Cada pocos minutos, mi mamá intervenía con: "Estamos muy orgullosos. Trabaja tan duro. Se lo merece". Yo me quedé cerca de la parrilla con mi papá, volteando hamburguesas mientras él murmuraba sobre las tasas de interés por lo bajo. La gente entraba y salía de las conversaciones. Una tía me preguntó si todavía estaba en ese apartamentito en la ciudad, de la manera en que alguien podría preguntar si todavía conduces el mismo coche viejo de la preparatoria. Dije, sí. Y ella sonrió de esa manera compasiva y dijo, bueno, al menos todavía no tienes una hipoteca. Debe ser agradable no tener grandes responsabilidades. Me mordí la lengua para no responder y en su lugar tomé un sorbo de mi refresco aguado. Más tarde, cuando la mayor parte de la familia estaba afuera tomándose fotos con el pastel, entré a la cocina para rellenar el cubo de hielo. Fue entonces cuando escuché la voz de mi mamá, baja pero urgente, proveniente del comedor. Me detuve junto a la puerta y escuché. Vanessa estaba sentada a la mesa con un sobre grueso frente a ella, con papeles esparcidos como un abanico desordenado. Mi mamá se sentó frente a ella, con las gafas puestas y el ceño fruncido. Es que no sé cómo vas a poder con todo esto, dijo mi mamá. Tienes 3 tarjetas de crédito casi al máximo, un pago del coche y ahora esta hipoteca. Vanessa suspiró dramáticamente. Lo sé, mamá, pero si no compro ahora, nunca podré hacerlo. Todo el mundo de mi edad está comprando. No puedo ser la única que sigue alquilando. ¿Sabes cómo se ve eso? Mi mamá se frotó las sienes. ¿Cuánto te falta para los costos de cierre otra vez? Vanessa deslizó uno de los papeles sobre la mesa. Alrededor de 10.000, dijo. Quizás un poco más si no renuncian a las tasas. Estaba pensando que quizás podrías sacar de tus ahorros o de la cuenta de jubilación de nuevo. Solo esta vez. Solo hasta que consiga mi ascenso.
Solo esta vez, la misma frase que le había oído usar sobre prórrogas en los deberes, el alquiler, las facturas del teléfono, las multas de estacionamiento, siempre solo esta vez. Mi mamá dudó, luego dijo, veré qué puedo mover. Quizás pueda poner parte en mi tarjeta por ahora, solo hasta que te establezcas. Se me revolvió el estómago. Pensé en la noche en que le pedí a mi mamá unos cientos de dólares para cubrir un depósito de seguridad en mi primer apartamento, y ella me dijo que era importante que aprendiera a valerme por mí misma. Pensé en cada turno extra que había hecho, cada fin de semana que había dejado de salir para poder construir los ahorros que ella estaba saqueando tan casualmente para Vanessa. Retrocedí antes de que me vieran, con el corazón latiendo un poco demasiado rápido. Unos minutos después, entré en el comedor como si acabara de llegar, y ambas esbozaron una sonrisa como si nada hubiera pasado. Mi mamá deslizó los papeles de nuevo en el sobre. Vanessa lo guardó en su bolso, y la actuación se trasladó de nuevo al patio, donde esperaban el pastel y las cámaras. Esa noche, cuando volví a mi pequeño apartamento, abrí mi portátil y miré realmente mis números. Revisé mis cuentas, mis aplicaciones de inversión, mis ahorros. Años de trabajar, ahorrar e invertir en silencio se habían sumado a más de lo que me había permitido reconocer. Mientras mi mamá había estado invirtiendo dinero en las apariencias de Vanessa, yo había estado invirtiendo el mío en mi futuro. Por primera vez, la idea de que realmente podía comprar un lugar no se sentía como una fantasía. Se sentía como matemáticas. En unas pocas semanas, me estaba reuniendo con un agente inmobiliario en el borde de una pequeña comunidad junto a un lago a las afueras de la ciudad, recorriendo un bungalow con grandes ventanas, un porche ancho y una vista del agua que me dolía el pecho de la mejor manera. 3 dormitorios, una cocina abierta, una pequeña oficina en la parte de atrás que daba directamente al lago. Sin paredes compartidas, sin vecinos de arriba haciendo ruido a medianoche. El precio hizo que me sudaran las palmas de las manos. Pero cuando me senté con un asesor financiero y revisamos todo línea por línea, dijo algo que se me quedó grabado. Has hecho el trabajo. Puedes permitirte esto. Incluso podrías pagar al contado si quieres evitar el dolor de cabeza de la hipoteca. Así que lo hice. Vacié cuentas que había estado haciendo crecer durante años, moví cosas y transferí el dinero. Sin préstamos, sin avales, sin llamadas telefónicas desesperadas a mi mamá. El día que me dieron las llaves, me quedé sola en la sala de estar vacía y escuché el silencio. Sin tráfico, sin vecinos, solo el leve sonido del agua contra la orilla y mi propia respiración en mis oídos. Se sintió como entrar en una vida que nadie había visto venir, y mucho menos mi familia. Mía fue la única a la que se lo conté al principio. Condujo hasta allí un fin de semana con el maletero lleno de plantas y una caja de herramientas, entró por la puerta principal e inmediatamente empezó a sonreír. Claire, dijo, esto es una locura. Esto es como la prueba de que nunca fuiste la perdedora en esta historia. Pasamos el fin de semana montando muebles, desempaquetando platos y discutiendo sobre dónde poner el sofá. Hicimos viajes a grandes almacenes, cargamos carros con toallas y lámparas, y para el domingo por la tarde, la casa parecía menos un anuncio y más un hogar. En un momento dado, Mía se paró en la puerta de mi nueva oficina y dijo, ¿tienen alguna idea? Negué con la cabeza. No, y por ahora, me gusta que sea así. No quería que mi casa se convirtiera en otro escenario para Vanessa u otro tema de conversación para mi mamá. Quería que una parte de mi vida fuera completamente mía, intacta por sus expectativas. Sinceramente creía que podía mantenerlo así. Pensé que podía dejar que mantuvieran su fantasía sobre quién ganaba y quién perdía, y yo podría simplemente existir tranquilamente junto al agua. Todavía no sabía que una cena de Navidad lo sacaría todo a la luz, estuvieran preparados para ello o no. La Navidad en la nueva casa de Vanessa parecía un anuncio navideño. La sala de estar estaba cubierta de luces blancas. Un árbol enorme brillaba en la esquina con adornos a juego. Y había un ligero olor a canela y azúcar en el aire. Tenía música navideña sonando lo suficientemente alto como para que todo se sintiera festivo. Y mi mamá, Linda, se movía por la cocina como si fuera la dueña del lugar, diciéndole a todo el mundo lo orgullosa que estaba. Llegué en mi viejo híbrido, aparqué a unas casas de distancia y me quedé allí un segundo mirando la puerta principal. Una parte de mí quería dar la vuelta, volver a mi tranquila casa junto al lago y pasar la noche con una pizza congelada y mi gato. En lugar de eso, respiré hondo,
Cogí la botella de vino que había traído por pura costumbre y subí por el camino de entrada. Vanessa abrió la puerta con un vestido de suéter rojo y un maquillaje perfecto, el tipo de aspecto pulido que queda bien en las fotos. Me abrazó ligeramente, echó un vistazo a mi atuendo y dijo, «¿Te ves bien?» Un poco simple, pero bien. Clásico de Vanessa. Dentro, los parientes ya estaban instalados. Mi tía Donna y mi tío estaban en el sofá. Mía estaba apoyada en una esquina, mirando su teléfono, y me dedicó una rápida sonrisa cuando me vio. Mi mamá salió de la cocina, secándose las manos en una toalla, y me besó en la mejilla. «Me alegro mucho de que hayas podido venir», dijo, como si yo hubiera sido la que rogó por una invitación. La cena fue ruidosa, como siempre son las grandes cenas familiares. La mesa estaba cubierta de comida, pavó y puré de papas, judías verdes, relleno, cestas de panecillos y un pastel de calabaza enfriándose en la encimera detrás de nosotros. La gente se pasaba los platos, chocaba las copas e intercambiaba historias. Durante un tiempo, me dejé pasar desapercibida, escuchando más de lo que hablaba, respondiendo preguntas educadas sobre el trabajo y la ciudad con respuestas vagas y poco comprometedoras. Estaba a la mitad de mi segundo bocado de pavó cuando sucedió. Mi mamá levantó su copa, la golpeó suavemente con el tenedor y la habitación se quedó en silencio. «Solo quiero decir lo orgullosa que estoy de mi hija», dijo, sonriendo a Vanessa, «comprando esta casa preciosa, construyendo un futuro real, estando verdaderamente establecida. Así es como se ve la estabilidad». Luego dirigió sus ojos hacia mí, y sentí el cambio antes de que abriera la boca. «Tu hermana compró una casa preciosa, Claire», dijo, con la voz un poco demasiado alta. «¿Cuándo vas a sentar cabeza por fin?» Una suave onda recorrió la mesa. Un par de risas incómodas, algunas cejas levantadas. Vanessa no perdió ni un segundo. Inclinó la cabeza, sonrió con aire de suficiencia y dijo, «Sí, Claire, ¿cuándo vas a dejar de actuar como una universitaria y a encarrilar tu vida? No puedes vivir en ese apartamentito para siempre». Por un momento, nadie dijo nada. Los tenedores flotaban sobre los platos. Alguien carraspeó. Vi los ojos de Mía clavarse en los míos, abiertos, cautelosos. Hubiera sido muy fácil hacer lo que siempre había hecho, reír débilmente, quitarle importancia, dejar pasar el comentario. Pero yo no era la misma chica que solía volver a casa llorando después de estas cenas. Tenía una llave de casa en mi bolso que decía lo contrario. Así que tragué mi bocado, dejé el tenedor y miré directamente a mi mamá. «En realidad, ya estoy establecida», dije, con voz uniforme. «Solo que no invité a nadie que duda de mí». Mi mamá parpadeó, desconcertada por un segundo, luego soltó una pequeña risa como si hubiera hecho una broma que no entendía. «¿De qué estás hablando?», preguntó. «Claire, no seas dramática. Estás alquilando». «Eso no es lo mismo». Le sostuve la mirada. «No estoy alquilando», dije. «Compré una casa hace unos meses. 3 dormitorios, una oficina, un patio justo en el lago. La pagué al contado». El silencio que cayó sobre esa mesa fue casi físico. El tenedor de alguien realmente tintineó contra su plato. Los ojos de mi tía se abrieron de par en par. Mi tío se detuvo a medio sorbo. La sonrisa de mi mamá se congeló en su rostro, y luego se desvaneció por completo. Vanessa soltó una risa corta e incrédula. «Claro, cómo no», dijo. «Compraste una casa entera al contado». «Vamos, Claire. A nadie le gustan los mentirosos». Mía habló en voz baja pero firme. «No está mintiendo», dijo. «He estado allí. Es real. Es preciosa». Las cabezas de todos se giraron hacia ella, y luego de vuelta hacia mí. Mi mamá negó con la cabeza lentamente. «¿Por qué comprarías una casa y no se lo dirías a tu familia?» «Porque cada vez que intenté mostraros mi vida, cambiasteis el tema a la suya», dije. «No queríais oír sobre mi título, mi trabajo, mis ascensos. ¿Por qué os importaría mi casa?» «Esto es ridículo», espetó mi mamá. «Tu hermana trabajó muy duro por este lugar. Al menos podrías alegrarte por ella en lugar de intentar superarla en su propia cena». Sentí que la ira subía.
No del tipo salvaje que te hace gritar, sino del tipo frío y constante que lo aclara todo. Miré a Vanessa. Me alegro de que cualquiera pueda tener una casa, dije. De lo que no me alegro es de que finjas que lo hiciste todo por tu cuenta mientras agotas los ahorros de mamá y cargas las tarjetas de crédito como si fuera dinero gratis. La cara de Vanessa se afiló. Perdona, dijo. No sabes nada de mis finanzas. En realidad, sé un poco, respondí. Os oí en la última parrillada. 3 tarjetas casi al máximo. El pago del coche. Faltan 10.000 para el cierre. Así que mamá tiene que volver a saquear su jubilación. No fui a escarbar. Simplemente hablaba y salto. Los ojos de mi mamá se abrieron de par en par y miró a Vanessa, la culpa y el pánico parpadeando en su rostro. Eso no es asunto tuyo, escupió Vanessa. ¿Ahora espías? ¿Escuchas a escondidas? Eso es patético. Lo que es patético es que mamá me dijera una y otra vez que no podía ayudarme con un depósito de seguridad porque necesitaba valerme por mí misma y luego se destrozara financieramente para mantener tu imagen intacta, dije. He estado valiéndome por mí misma durante años. Tú te estás apoyando en su cuenta bancaria. Mi tía se movió incómoda. Mi tío carraspeó. Alguien murmuró, vaya. La voz de mi mamá se volvió tensa. Claire, ya es suficiente. Estás arruinando la Navidad. No, mamá, dije en voz baja. Tú arruinaste la Navidad en el momento en que decidiste usarla como un escenario para humillarme mientras elogiabas a Vanessa. Yo solo estoy respondiendo por fin. Hubo una pausa larga y pesada. Vanessa se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. Entonces, ¿crees que eres mejor que yo ahora?, dijo. Porque tienes una casa en el lago y un trabajo con un título elegante. Le sostuve la mirada. No, no creo que sea mejor que tú, dije. Creo que dejé de jugar un juego que estaba amañado desde el principio. Eso es todo. Eché mi silla hacia atrás. Las patas rasparon el suelo más fuerte de lo que pretendía, pero no me disculpé. Cogí mi bolso y me levanté. ¿A dónde vas?, exigió mi mamá. No hemos terminado de hablar de esto. Creo que sí hemos terminado, dije. Dejaste claro hace mucho tiempo de qué lado estabas. Esta noche, yo solo he dejado claro que finalmente estoy de mi propio lado. Por un segundo, nadie se movió. Entonces Mía se levantó también, casi por instinto. Te acompaño a la salida, dijo. Cruzamos la habitación frente a una docena de rostros atónitos y salimos al aire frío de la noche. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, el ruido de la casa se amortiguó y mi corazón finalmente se calmó. Podía sentir la conmoción que había dejado en ese comedor, las grietas que acababan de formarse en la historia que mi familia se había estado contando a sí misma durante años. Y mientras caminaba por el camino de entrada hacia mi coche, con las llaves en la mano, un pensamiento se instaló en mi pecho como algo sólido y permanente. Por primera vez en mi vida, no solo había sobrevivido a una fiesta familiar. La había cambiado. 3 semanas después de esa cena de Navidad, el chat grupal seguía más silencioso que nunca. No más mensajes en mayúsculas de mi mamá sobre las increíbles cortinas nuevas de Vanessa o lo perfecto que era su vecindario. En cambio, había largas pausas, memes reenviados al azar por parientes que intentaban fingir que no había pasado nada, y la pregunta incómoda ocasional de alguien preguntando si estaba bien. La única persona que me escribía como de costumbre era Mía. Me envió un mensaje una noche que decía, «Sabes que todavía están hablando de ti, ¿verdad? La forma en que sonreíste cuando soltaste la bomba de la casa del lago. Ahora eres básicamente una leyenda familiar». Estaba sentada en la mesa de mi cocina cuando lo leí, con el portátil abierto y mi gato acurrucado en la silla a mi lado. Miré alrededor de mi hogar, el que nadie creía que pudiera tener, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo en torno a la palabra familia, paz. Unos días después, invité a Mía y a sus padres, mi tía Donna y mi tío, a venir al lago para el fin de semana. Aparecieron con demasiados aperitivos y pocas chaquetas, quejándose del frío y maravillándose con la vista. Cocinamos juntos, caminamos por la orilla del agua y jugamos a juegos de mesa en mi mesa del comedor. En un momento dado, Donna se paró junto a la ventana mirando el lago y dijo en voz baja, «Lo siento, Claire.
Debería haber hablado antes. Me encogí de hombros, no por falta de respeto, sino porque estaba cansada de cargar con el arrepentimiento de los demás. ¿Lo ves ahora?, dije. Eso es lo que importa. A medida que el invierno se convertía en primavera, las noticias sobre Vanessa y mi mamá me llegaban a trozos, principalmente a través de Mía. Los saldos de las tarjetas de crédito que Vanessa había estado haciendo malabares finalmente se volvieron inmanejables. El ascenso con el que había estado contando no se materializó. Su rendimiento en el trabajo decayó bajo el peso de los pagos atrasados, las llamadas de los cobradores y el estrés constante. Unos meses después de Navidad, su empresa hizo despidos y ella fue una de las primeras en irse. Sin ese sueldo fijo, la casa que había sido el punto de orgullo favorito de mi mamá se convirtió en una carga. Intentaron seguir pagando la hipoteca durante un tiempo, pero los números simplemente no cuadraban. Finalmente, Vanessa puso la casa en el mercado. La casa de sus sueños que le había valido una ovación en el patio trasero fue vendida para pagar parte de la deuda que había acumulado tratando de parecer exitosa. Mi mamá, Linda, me llamó una y otra vez que las cosas empezaron a desmoronarse. Al principio, los mensajes de voz eran de enojo. ¿Cómo pudiste avergonzar así a tu hermana? Luego se convirtieron en súplicas. Seguimos siendo familia. Tu hermana necesita ayuda. Ahora tienes dinero. Podrías prestarle algo, solo hasta que se recupere. Y enterradas en todo eso, finalmente, había algunas palabras que pensé que nunca escucharía. Lo siento. No me di cuenta de cuánto te herí. Los escuché, todos y cada uno, sentada en mi porche con el lago frente a mí. Y me di cuenta de algo importante. Una disculpa no borra los años que pasaste haciéndote pequeña para encajar en la historia de otra persona. No te obliga a volver a un papel que casi te rompe. Así que la llamé una última vez. Le dije, mamá, me alegro de que estés empezando a ver lo que pasó. De verdad. Pero pasé toda mi vida siendo la que pasabas por alto, la que esperabas que se sacrificara para que otra persona pudiera brillar. Ya no voy a hacer eso. No voy a arreglar problemas creados por decisiones que no tomé. Te quiero, pero he terminado. Luego establecí límites que nunca pensé que tendría el valor de establecer. Menos llamadas, no más conversaciones financieras, no más viajes de culpa sobre Vanessa. Cuando esas líneas fueron ignoradas, hice lo que tenía que hacer. Bloqueé números. Silencié chats. Elegí mi propia paz por encima de su versión de lealtad. Vertí esa energía en mi trabajo, mis amistades y algo nuevo. Empecé a ser voluntaria en un centro local para mujeres, ayudando a mujeres que se sentían atrapadas por las expectativas familiares o la dependencia financiera a encontrar formas pequeñas y prácticas de construir su libertad, presupuestos, currículums, habilidades básicas de marketing para trabajos secundarios. Sentada frente a ellas, escuchando sus historias, reconocí pedazos de la mía. La hija ignorada, la responsable, la que todos asumen que estará bien, así que nadie le pregunta si realmente está bien. Si hay alguna lección en lo que me pasó, es esta: ser la hija invisible no significa que no tengas poder. A veces significa que eres la que está construyendo silenciosamente una vida lo suficientemente fuerte como para marcharse. Los padres pueden tener favoritos. Los hermanos pueden acaparar toda la atención. Pero al final del día, la única persona que realmente vive con las consecuencias de tus elecciones eres tú. Tienes permitido trazar líneas. Tienes permitido decir que no, incluso a la familia. Tienes permitido construir algo que nunca vieron venir y mantenerlo a salvo de las personas que dudaron de ti. Si creciste sintiéndote como el personaje de fondo en tu propia casa, espero que mi historia te recuerde que no tienes que quedarte ahí. Puedes elegirte a ti misma, incluso si eso hace que otras personas se sientan incómodas. Y si alguna vez has tenido que romperte el corazón al alejarte de una familia que no veía tu valor, no estás sola.